buenos días a todas y a todos. Es para mí en verdad un honor el poder participar en este Foro de Finanzas Sustentables 2021. Felicito al Consejo Consultivo de Finanzas Verdes por lograr reunir a toda esta serie de expertos y poder llevar a cabo nuevamente este foro en el cual pues agradezco muchísimo la invitación de poder estar en este espacio y poder compartir con todos ustedes sobre cómo vemos desde el Banco de México y cuáles son las acciones que estamos tomando para promover justamente esta agenda dentro de las actividades del Banco Central como regulador y como Banco Central. Me permití preparar algunas láminas que me gustaría compartir con ustedes para poder seguir la conversación y bueno, nuevamente agradezco por supuesto la invitación a esta reunión con este fascinante tema. Y empezaría un poco hablando justamente sobre el medio ambiente y el sistema financiero y en dónde estamos en México. Como sabemos, en México, México está expuesto a muchos riesgos físicos. Tenemos riesgos enormes porque tenemos un territorio muy grande con todo tipo de naturaleza y sobre todo estamos también expuestos desde dos litorales muy grandes que están sujetos a desastres naturales. Entonces, pues México está expuesto a eventos climáticos y naturales como son terremotos, tsunamis y como sabemos también erupciones volcánicas, huracanes, inundaciones y aludes, y también a incendios forestales y olas de calor muy significativas. Como sabemos, en este año estuvimos sufriendo prácticamente en alrededor del 80% de la superficie forestal que estuvo muy afectada por incendios y por olas de calor. Y bueno, todos estos eventos pues generan impactos en la actividad económica, pero además también generan impactos en el bienestar social de las comunidades. En primer lugar, podría mencionar los daños a la agricultura que este tipo de fenómenos pueden generar y conforme al segundo informe bienal de actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se estima un decremento en la productividad entre el 5 y el 20% en las próximas 2 décadas y hasta un 80% para el final del siglo en algunos tipos de cultivos y en algunos estados de la República. Se esperaría que de seguir con esta tendencia, solo 11 estados a finales de este siglo serán capaces de producir más de 1 tonelada por hectárea. Creo que las cifras son contundentes y nos dan una perspectiva sobre el tamaño del impacto, de los riesgos y de, por supuesto, las repercusiones sociales que esto puede generar hacia el futuro. En segundo lugar, pues también este tipo de fenómenos generan una carga importante en las finanzas públicas. Se estima también que el daño anual esperado en México por inundaciones fluviales es de 7,000 millones de dólares y por inundaciones costeras de 130 millones de dólares. Entonces, en este sentido, pues también las actividades económicas y el aumento del nivel del mar pueden generar daños anuales de hasta 10,000 millones de dólares. También todos estos son impactos inesperados que se suman a las presiones a las finanzas públicas y que muchas veces no se cuenta con el espacio fiscal para poder atenderlo. Entonces, se generan pues muchísimas repercusiones locales y regionales a partir de estos eventos. Por otro lado, también estos eventos generan choques en los precios y por lo tanto, pues también en el proceso de formación de precios y en las expectativas de inflación. Y esto, por supuesto, es algo que está en el centro de la preocupación de los bancos centrales y el Banco de México no es la excepción. Y finalmente, bueno, sumando todos estos aspectos, pues nos puede llevar
a una inestabilidad en el sistema financiero, si es que no tiene justamente esta capacidad de aseguramiento para poder cubrir los impactos económicos de este tipo de eventos, y eso es finalmente el punto nodal que nos debe de preocupar en el Banco Central. Entonces, bueno, en este sentido, el reto que más importante que enfrentamos es el poder comprender cuál es la exposición del sistema financiero al cambio climático y a través de ello, pues poder fomentar una inversión que sea eficiente para un crecimiento sostenible. Y bueno, para ello pues tenemos que poner en el centro de la discusión la mitigación justamente de los riesgos financieros derivados del cambio climático y de la transición. En este sentido, pues la agenda debe de tener como una prioridad la mitigación de los riesgos físicos en una primera instancia. En segundo lugar, también debemos desarrollar y dar profundidad a los mercados financieros, es decir, generar productos financieros que permitan cubrir todos estos riesgos, tanto en términos de seguros, también en términos de garantías y en general también pues crear un sistema financiero que sea contracíclico y que sea resiliente. También en el centro de esta discusión, y como ya seguramente lo estuvieron comentando desde el día de ayer en el primer día de estas conferencias, pues es el hecho de que los recursos que se requieren para este esfuerzo son enormes y por lo tanto se necesita complementar el papel de los mercados financieros también con la cooperación internacional. En este sentido, pues aquí podemos ver claramente un reto que es verdaderamente titánico y que debemos de tomar acción lo más pronto posible. Ahora, en muchos foros y en muchos círculos un poco se menciona, bueno, ¿y por qué están los bancos centrales y las autoridades financieras entrando en este tema que de alguna manera se ha catalogado como una moda y en ese sentido pues hay como cierta confusión, ¿no? Entonces creo que aquí lo importante es distinguir si las autoridades financieras estamos en esto por un tema de moda o si realmente está alineado a nuestro mandato. Y la verdad es que, pues, partiendo del hecho de que el cambio climático es un riesgo financiero y es un riesgo a la estabilidad financiera, realmente todos los eventos que acabamos de describir, pues pueden afectar primeramente la efectividad de los canales de transmisión de la política monetaria. Vamos a decir, por ejemplo, si no tenemos la profundidad en los instrumentos financieros, pues se puede generar que la respuesta del sistema financiero sea procíclica y por lo tanto se generen mayores costos, como sería, por ejemplo, el costo de la migración o los costos a la propiedad privada, y creo que pues esto es algo en el que es nuestro deber el poder participar. Por supuesto, la inestabilidad en el sistema financiero también obstaculiza el sano desarrollo del sistema financiero, que es uno de nuestros mandatos como bancos centrales, y también afecta el buen funcionamiento del sistema de pagos. Y finalmente también como autoridades, como reguladores, debemos de asegurar el cumplimiento con la normatividad de estos instrumentos financieros que se están desarrollando para que puedan realmente reflejar una legitimidad de las inversiones, ¿no? Entonces, pues creo que con esta lista de elementos vemos claramente el rol que debemos de tener como bancos centrales, como entidades reguladoras y supervisoras en estos mercados. Ahora bien, en este sentido, bueno, ¿cómo debemos de participar, ¿no? Los supervisores del sector financiero
pues debemos primeramente sentar las bases de diálogo con los participantes del sector financiero privado para poder abordar estos temas. Es decir, no se puede hacer en aislado ni por un participante ni por un subgrupo de participantes, sino que debemos de ser la plataforma para generar este diálogo. En segundo lugar, buscar la manera para integrar mejor los riesgos climáticos y ambientales justamente en nuestra tarea de vigilancia y de supervisión del sistema financiero. Y para ello, específicamente, debemos establecer reglas claras para que las empresas y los intermediarios financieros identifiquen y divulguen estos riesgos. También definir una taxonomía nacional para inversiones sostenibles y, por supuesto, establecer un plan proactivo para movilizar las oportunidades de capital asociadas a la transición hacia una economía baja en carbono. Y en específico, en el caso de México, pues estamos avanzando muy claramente en estos 4 puntos, que es la definición de objetivos y métricas de taxonomía en temas de movilización de capital, medición de riesgos climáticos y ASG, y la divulgación de información y adopción de estos estándares ASG. Entonces, bueno, creo que vamos en la ruta correcta. A nivel institucional, creo que es una excelente noticia que el Banco de México, como muchos de ustedes saben, es socio fundador de la Red para Enverdecer las Finanzas, el sistema financiero, que se creó en 2017. Y desde entonces el banco ha sido un enorme impulsor de esta agenda. Y esta agenda hoy forma parte del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero de México, en donde estamos todas las autoridades financieras, y a partir de allí, desde el año 2020, el año pasado, creamos el Comité de Finanzas Sostenibles. Yo creo que este fue un paso muy importante y sobre todo, y destaco un poco más en esta lámina, que es un comité en donde existe una diversidad de participantes, no es exclusivo de las autoridades financieras, también participan los intermediarios, también participa la academia y precisamente el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Entonces creo que es un espacio de diálogo muy fructífero y que estamos trabajando en líneas muy definidas. Se crearon 4 grupos de trabajo dentro de este comité, cada uno está coordinado por una autoridad diferente, pero en todos estos grupos participan, como mencionaba, intermediarios financieros y académicos. El primero tiene que ver con la definición de objetivos de taxonomía y métricas. Un segundo subgrupo para identificar y promover la movilización de capital hacia inversiones que apoyen la transición. El tercer grupo está encargado de la medición de riesgos climáticos y ASG. Y un cuarto grupo que se dedique específicamente a todos los temas de revelación de información y adopción de estándares ASG. Y bueno, un siguiente, otro hito importantísimo que el día de ayer fue justamente lanzado es el establecimiento del consorcio en México, TCFD, que va a ser también un actor importantísimo para poder avanzar esta agenda y para nosotros como autoridades para obtener retroalimentación y poder ir avanzando juntos en la elaboración de la regulación eventualmente en estos temas. Pero creo que queda muy clara la agenda y quedan muy claros los retos que tenemos. Ahora, hacia adelante, ¿qué es en dónde vemos los principales retos? El primero, por supuesto, los riesgos físicos, que es lo inmediato, y para ello, el poder desarrollar tanto soluciones financieras como soluciones basadas en la naturaleza que nos permitan cubrir y prevenir muchos de estos riesgos. Creo que México ha sido también pionero en estas, sin embargo,
Todavía no podemos decir que contamos con un abanico de soluciones financieras ni tampoco muchas experiencias basadas en la naturaleza, pero creo que estamos en ese camino. El segundo reto hacia adelante es cómo atender los riesgos de transición. Como saben, México es una economía intensiva en carbono y para transitar hacia las emisiones netas cero, pues lo vemos realmente como una hazaña titánica, porque vamos a requerir de transformaciones estructurales profundas, de inversión cuantiosa, del uso de tecnología, de diferentes capacidades de empleo, necesitamos capacitación y necesitamos también modificar los hábitos de consumo. Entonces, creo que ahí tenemos, como decía, un reto titánico. Pero también tenemos unos riesgos de no transición, que es si no hacemos esto, la economía mexicana no va a llegar a una economía limpia, vamos a perder competitividad y el flujo de las inversiones puede disminuir, inhibiendo, por supuesto, el desarrollo y el crecimiento potencial de nuestra economía. Entonces, creo que es una agenda muy retante, tenemos que actuar, ¿no? Sabemos que también el actuar y el atender estos riesgos tiene costos para la economía, pero sin duda tienen mucho mayor costo el no actuar. Entonces, creo que tenemos una enorme oportunidad hoy en día, después de los acuerdos en la COP26 en Glasgow, el refrendo de los compromisos que existen, y hoy se nos presenta una oportunidad para poder incorporar la perspectiva del medio ambiente para lograr un desarrollo sostenible y que verdaderamente también se aprovechen las ventajas comparativas de nuestra economía. Pues con eso yo terminaría y agradezco mucho la atención de todos ustedes y felicito nuevamente por este foro siempre tan importante que es una referencia a nivel global. Muchísimas gracias.